Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a tocar sobre oxigenoterapia. Bueno, antes de eso, que este domingo sea también productivo y también para recordar pues el domingo de resurrección, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el tema de oxigenoterapia. La oxigenoterapia va a comprender tanto el proceso de manejo y administración mediante balones de oxígeno y concentradores. Ya a todo eso se le denomina oxigenoterapia, ¿ya? Que en su mayoría por balones y concentradores se da en casa, ¿ya? Entonces, para esto ustedes tienen que conocer algunas partes fisiológicas de cómo funciona la vía aérea, ¿no? Para no dar oxígeno por dar, ¿no? Ustedes saben que la oxigenoterapia, el oxígeno es considerado eh, un tratamiento adyuvante al proceso hipoxémico que pasan los pacientes tanto en este tiempo de pandemia, ¿no? Por el COVID, como en otro tipo de enfermedades, ¿no? No es únicamente porque el COVID, ¿no? Siempre hemos usado oxigenoterapia en los pacientes asmáticos, en los pacientes con EPOC, en los pacientes que han sufrido algún tipo de, por ejemplo, parada cardiorrespiratoria, ¿no? Siempre se ha usado oxigenoterapia, eso no es de ahora. Ahora se escucha más porque el COVID produce hipoxemia aguda, ¿no? Y un síndrome de distrés respiratorio agudo, y por eso es que ahora suena bastante lo del tema de oxigenoterapia, pero esto es un tema bastante tomado con anterioridad. Hay que tener en cuenta que el tracto respiratorio inferior está constituido por una parte conductora, que únicamente lo que hace es espacio muerto anatómico. Esto se divide por generaciones. Desde la primera generación hasta la generación número 16 están constituidos por generaciones de tipo conductiva, ¿ya? Conductora. Estos solo conducen aire y generan espacio muerto anatómico porque no hay difusión de oxígeno. Y hay una zona de transición que son constituidos por los bronquiolos de tipo respiratorio. Le dicen bronquiolos de tipo respiratorio porque ya no hay más transporte mecánico y comienzan a aparecer algunas estructuras alveolares, pero no hacen intercambio, ¿ya? Por más que se llamen bronquiolos respiratorios, no hacen intercambio. Desde los segmentos 17 al 21 y el segmento 20, 21 y 22 o las generaciones 20, 21 y 22 son las que se encargan del proceso de intercambio gaseoso. El alveolo es la unidad anatómica funcional del pulmón. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, pues vamos a comenzar a hablar de esta unidad anatómica funcional y de cómo es que uno va a interpretar los estados de hipoxemia de los pacientes que han tenido alteraciones producto del COVID, ¿no? Entonces, miren acá esta estructura, por acá ingresa el aire. Por así decirlo, esta es la tráquea. Bronquio izquierdo, bronquio derecho. ¿Ya? Tengan en cuenta que el bronquio del lado derecho es más grueso, es más corto y es más horizontal. El bronquio del lado izquierdo es más largo, es más angosto y es más vertical. ¿Ya? Esta característica anatómica nunca se olviden porque les sirve para ver hacia dónde se van las neumonías de tipo aspirativo. Generalmente son de lóbulos pulmonares del lado derecho. ¿Ya? Entonces, esta unidad anatómica funcional es la porción terminal del árbol bronquial
es encargada de hacer el intercambio gaseoso. Hay una zona venosa que trae sangre poco oxigenada y hay una zona arterial que se lleva sangre ya oxigenada. Acá llega el oxígeno con presiones de oxígeno por debajo de 60. Y siempre llega así porque a este nivel es donde el oxígeno difunde del árbol bronquial hacia el capilar. Ya hay difusión de oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar. Y del capilar aporta el CO2 que ha recogido de toda la circulación. Muy bien. Entonces, acá tenemos las zonas respiratorias. Las zonas respiratorias del pulmón se dividen en acinos, lobulillos primarios y lobulillos secundarios. Esa es la división normal. Por ejemplo, acá tenemos la arteria o la arteriola pulmonar, perdón, y tenemos la vénula pulmonar. Ustedes conocen que las arterias son rojas, pero esta arteria está pintada de color azul. Esta esta arteriola de color azul trae sangre poco oxigenada, con altas concentraciones de CO2, más de 45 de concentración de CO2, y saca la vena pulmonar sangre ricamente oxigenada con presión de oxígeno por encima de casi en 100, entre 80 y 100, un valor normal, y eh, saca también presiones de CO2 bajas, menores, entre 35 y 45, no superiores a 45. No, entre 35 y 45 lo normal de presión de CO2. Entonces, esta es la unidad de intercambio, ¿no? Cada alveolo se une o comunica entre sí por poros, los denominados poros de Kohn, y se comunica entre lobulillo y lobulillo por los denominados canales de Lambert. Es decir, que estos alveolos están comunicados entre sí y entre lobulillos. Entonces, cada saco alveolar puede, por así decirlo, alterar el saco o el alveolo contiguo, porque tiene medios de comunicación. Por eso es que se dan las enfermedades de tipo intersticial. Por eso es que cuando ingresa el virus, comienza a producirse edema a este nivel y este edema se distribuye a nivel de todos los alveolos y me dan la característica típica del vidrio deslustrado de las placas radiográficas, ¿no? Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos más de los bronquiolos y los alveolos, ¿no? Los bronquiolos son los que transportan unidades de transporte de oxígeno y los alveolos son netamente la unidad de intercambio gaseoso. Siempre tienen un líquido de revestimiento epitelial que es este, ¿no? Mientras más pequeño sea este espacio, se da una mayor difusión. Mientras más grande sea este espacio, la difusión es mucho más difícil. En inspiración, este espacio, el espacio alveolo capilar, disminuye y en expiración el espacio alveolo capilar aumenta. Y entonces, ahí tienen que tener en cuenta que el epitelio alveolar está constituido por neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. ¿Ya? Neumocitos de tipo 1, neumocitos de tipo 2. Y el epitelio capilar está constituido por el endotelio vascular, ¿no? Acá vemos otra imagen donde nos demuestra o donde vamos a apreciar el alveolo, el capilar pulmonar y la arteriola. Por acá ingresa la sangre poco oxigenada, se dirige hacia las unidades anatómicas funcionales del pulmón, los alveolos, donde van a recibir el aporte de oxígeno de estas estructuras alveolares
y van a salir hacia la circulación arteriolar. ¿Ya? Acá vena y acá arteria, o vénula y arteriol, ¿no? Entonces es así como se da la circulación. La sangre no oxigenada, como les dije, la sangre de color azul es llevada por las arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares son ramas terminales de la arteria pulmonar que sale del ventrículo del lado derecho. Y esa sangre oxigenada la recoge la circulación bronquial por las 4 venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares van a desembocar a nivel de la aurícula del lado izquierdo y esta va a pasar hacia el ventrículo del lado izquierdo y a la circulación sistémica mediante la aorta torácica y el callado de la aorta, ¿no? Es así como funciona. Estas arterias bronquiales son denominadas arterias nutricias. Estas son ramas de la aorta ascendente, ya de la aorta torácica. Son ramas que se encargan de nutrir la parte pulmonar. También irrigan la tráquea inferior, los bronquios y la parte respiratoria del pulmón. Y las arterias pulmonares son dos, ¿no? Una derecha y una izquierda. A la derecha acompaña al bronquio y la izquierda no lo hace. Y tiene bronquios terminales, ¿no? Otra cosa que tienen que hacer y tienen que saber es la ventilación, la inspiración. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. El tórax siempre mantiene presiones positivas. Siempre hay presiones positivas en el tórax. Y en el abdomen siempre hay presiones negativas. Entonces, el proceso de inspiración es un proceso de desgaste de energía, es un proceso activo. Y el proceso expiratorio es un proceso pasivo, de relajación. Entonces, el proceso inspiratorio es un proceso de contracción. Contracción de musculatura intercostal, contracción del diafragma, se hace cúpula diafragmática, eleva la cúpula diafragmática, la caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. Y la expiración es el proceso de relajación, ¿no? Donde la musculatura se relaja, disminuye la cúpula diafragmática. La caja torácica disminuye de volumen y el aire sale de los pulmones, ¿no? Entonces, este es el mecanismo respiratorio. Es importante que ustedes sepan esto porque ustedes van a ver estas estructuras sumamente comprometidas cuando el paciente entra en estados de hipoxia o hipoxemia, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo hipoxia que hipoxemia. Lo van a ver más adelante, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que a los pacientes que tienen mucho esfuerzo respiratorio porque usan musculatura accesoria para generar la respiración, pues ustedes van a sospechar que ese paciente tiene un compromiso oxigenatorio bastante venido a menos, porque el hecho de usar musculatura accesoria significa que el pulmón en algún momento se va a llegar a cansar. Si el pulmón se llega a cansar en algún momento, van a haber complicaciones del tipo ventilatorio. No va a poder jalar aire de manera adecuada porque su estado hipoxémico es muy venido a menos, muy deteriorado. Entonces, acá siempre se tienen que dar cuenta en los estados hipoxémicos el uso de musculatura accesoria. Hay 3 paquetes que se deben observar. Los paquetes subcostales que se encuentran justo debajo de la parrilla costal, los grupos musculares intercostales y los grupos externales supraclaviculares. Ya entonces ahí donde empieza es en el subcostal, siempre en el subcostal. Cuando hay subcostal hay ligero distrés.
Cuando ya hay uso de musculatura intercostal, ya se ve horizontalización de las costillas en la radiografía, aumento del esfuerzo respiratorio, un patrón respiratorio ya se va deteriorando. Y cuando hay uso de musculatura supraclavicular, es un gran esfuerzo respiratorio. Hay un gran compromiso de la ventilación de este paciente, hay un gran distrés, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Otro punto importante es la mecánica de la ventilación pulmonar, ¿no? En la respiración normal, tranquila, las contracciones de los músculos respiratorios solo ocurren durante la inspiración. Como les dije, es un proceso activo. Y la expiración es un proceso de relajación, es decir, un proceso pasivo que no conlleva energía. Cuando por el retroceso elástico de los pulmones y las estructuras de la caja torácica, estos van a producir presiones. Estas presiones son las que van a generar el proceso expiratorio. ¿Qué significa esto? Yo inspiro, al inspirar genero presión positiva dentro de la caja torácica y esa presión positiva de la caja torácica me va a dar una determinada elasticidad pulmonar. A como la teoría de resortes, el resorte que que se distiende tiende a regresar a la normalidad, tiende a regresar a su estado de reposo. Entonces, lo mismo pasa con el pulmón, ¿no? El pulmón que se distiende tiende a regresar a su estado de reposo. A eso se le llama compliance pulmonar, ¿no? O la elasticidad pulmonar, ¿no? Acá algo de teoría para que sepan de capacidades pulmonares. Capacidad pulmonar total es la capacidad pulmonar a la respiración máxima, ¿no? Aproximadamente 5 litros o 5.800 mililitros. La capacidad vital es el volumen de gas expirado máximo tras una inspiración máxima. Ya más adelante vamos a ver cómo esto con un cuadrito y lo van a entender mejor. Pero esas son las definiciones, ¿no? La capacidad vital es el volumen de gas expirado máximo tras una inspiración máxima. La capacidad inspiratoria es el volumen máximo inspirado, aproximadamente 3.000 mililitros. Y la capacidad vital forzada es el volumen de gas que contienen los pulmones después de una expiración normal, después que se da una expiración. Y acá tenemos los volúmenes. El volumen de reserva expiratorio es un volumen siempre constante. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen que se da en una inspiración máxima. El volumen residual es el volumen que siempre queda al final de la expiración. El volumen de aire corriente o volumen tidal es el volumen que moviliza normalmente un paciente en reposo, que uno ni se da cuenta que está movilizando volumen de aire corriente o volumen tidal, ¿no? Entonces esos son los volúmenes que se deben tener en cuenta. El espacio muerto anatómico es netamente el espacio que queda en la vía aérea, que no es transportado o no hay intercambio gaseoso. Espacio muerto alveolar son los alveolos que no tienen unidad vascular que proporcione una debida irrigación a esa zona, ¿no? No hay capilar. Entonces es un espacio muerto alveolar. Y el espacio muerto fisiológico es la suma de ambos, de alvéolos sin capilar y de tracto respiratorio de no intercambio gaseoso. No es la suma de los dos anteriores. La ventilación alveolar es el volumen que participa en el intercambio gaseoso por unidad de tiempo, ¿no? Eso es intercambio gaseoso. En este cuadrito van a poder apreciar cómo es que
están todos los volúmenes comprendidos. Esta curva que ven acá es una curva de volumen tidal o volumen de aire corriente. Este volumen tidal o volumen de aire corriente es igual a 500 ml. ¿No? Entonces, este volumen de aire corriente o volumen tidal siempre se mantiene en estado de reposo el paciente. Uno, para tener los volúmenes que he mencionado hace algunos instantes, tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio, una inspiración máxima junto con una expiración máxima y luego regresar otra vez al volumen tidal. Entonces, el volumen de aire corriente es esta pequeña porción. El volumen de reserva inspiratorio es este, el que se da desde el pico o el máximo pico del volumen de aire corriente hasta que completo la curva, ¿no? Hasta que completo la curva y doy picada la curva hasta llegar otra vez al volumen de aire corriente, ya hasta el pico del volumen de aire corriente. Eso es volumen de reserva inspiratorio. ¿Ya? El volumen de reserva expiratorio es el que se produce a partir de, el cese de la inspiración y el inicio de la expiración, que se da en esta curva. Entonces, este sería el volumen de reserva expiratorio, ¿no? El volumen de reserva expiratorio. El volumen residual es el volumen que siempre permanece constante, nunca se modifica en pacientes normales. Solo se modifican en pacientes que sufren de fibrosis pulmonar, que sufren de asma, ¿no? En esos pacientes está alterado el volumen residual, o aumenta o disminuye. En los asmáticos aumenta porque hay atrapamiento de aire por el broncoespasmo y eso se llama patrón obstructivo. Y en los patrones restrictivos están en lo que se denomina las fibrosis pulmonares, patrones restrictivos, ¿no? Los, las neumonías también están catalogadas como patrón restrictivo, ¿no? Las neumonías. Y estas lo que hacen es disminuir, ¿no? Los patrones restrictivos disminuyen el volumen residual y los patrones de tipo obstructivos me aumentan el volumen residual, ¿no? Entonces, así es como uno debe interpretar esta gráfica, ¿no? Están todos los volúmenes. Y después de estos volúmenes, también tenemos las capacidades. Las capacidades no son más que la suma de los volúmenes. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Entonces, el volumen de aire corriente más el volumen de reserva inspiratorio se denomina capacidad inspiratoria, que es esto de acá. Capacidad inspiratoria, volumen de aire corriente o volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es aquella suma del volumen residual, por eso es que es capacidad residual funcional, es la suma del volumen residual que siempre permanece constante, más el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen al final de la expiración, que es el volumen al final de la expiración. ¿Ya? Entonces eso se llama capacidad residual funcional. El volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que se da al final de la expiración, más el volumen residual, que es un volumen constante, que siempre se tiene que mantener dentro de la unidad alveolar para que éste no colapse, ¿no? Si es que no hubiera este volumen residual, el alveolo colapsaría. Entonces, la otra es la capacidad vital. La capacidad vital me mide todo el esfuerzo, tanto inspiratorio como expiratorio.
¿no? Es la suma del volumen corriente, volumen tidal, más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio. Es decir, todo el esfuerzo expiratorio más el volumen tidal. ¿Ya? A eso se denomina capacidad vital total. Perdón, capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. ¿Ya? Para yo determinar cuánto tengo de capacidad vital, voy a hacerme una espirometría. Ya voy a hacerme una espirometría. Y para determinar cuál es mi capacidad pulmonar total, lo que voy a hacerme es una pletismografía. Pletismografía. Una pletismografía. ¿Por qué? Porque la pletismografía me va a medir el volumen residual. ¿Ya? La pletismografía me mide el volumen residual. Entonces, si me mide el volumen residual, ya voy a saber cuánto es el volumen residual y voy a poder calcular el resto de volúmenes, ¿no? Entonces, la capacidad vital es el volumen que puede medir mediante espirometría. Perdón. Y la capacidad pulmonar total es el volumen que voy a medir mediante pletismografía. Estas son otras cosas que también hay que tener en cuenta, que son los estímulos para la ventilación, ¿no? Sobre todo si le vas a hacer oxigenoterapia a un paciente con EPOC, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El CO2 es el principal estimulador de la ventilación. Es el principal estimulador de la ventilación. Cuando un paciente tiene concentraciones adecuadas de CO2, ventila de manera adecuada. Por ejemplo, cuando un paciente hiperventila, disminuye sus capacidades de CO2. El mecanismo que se produce cuando un paciente hiperventila, es decir, está taquipneico con frecuencias respiratorias mayores de 30, barre mucho CO2. Entonces, la concentración de CO2 en sangre disminuye. Y al disminuir, producen una poca estimulación del centro respiratorio en el bulbo raquídeo. Y el paciente puede entrar en paro respiratorio. ¿No? Entonces, ese es el mecanismo por el cual la presión de CO2 estimula el centro del bulbo raquídeo. La presión de oxígeno lo hace, pero con disminución. En la presión de CO2 lo hace cuando hay un incremento de CO2, no se mantienen valores normales de CO2. En el caso del oxígeno, estimula el centro de la respiración a nivel de los centros varoreceptores carotídeos por disminución, por hipoxemia. ¿No? Entonces, los varoreceptores detectan baja concentración de oxígeno en la sangre, baja presión de oxígeno en la sangre, y estos lo que van a producir es un estímulo y aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Con la finalidad de aumentar la perfusión de la unidad anatómica funcional que es el alveolo y el capilar. Entonces, con esa finalidad de aumentar el aporte de oxígeno porque detecta concentraciones bajas, aumenta la frecuencia respiratoria. Tanto el pH como la temperatura van a desviar la curva hacia la derecha. La curva de disociación, a ver, eso sí no, para que me entiendan. El oxígeno tiene afinidad por unirse a la hemoglobina. Cuando el oxígeno pierde esa afinidad, se traza una curva. Cuando gana esa afinidad, se traza también otra curva. Eso se llama curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina. Lo vamos a ver en un cuadrito más adelante, porque está con una parte. Entonces, cuando uno tiene estados acidóticos, que son estados hipercatabólicos, lo que va a producir es que el oxígeno suelte a la hemoglobina
y al soltar a la hemoglobina va a producir estados de hipoxia. Eso se da, por ejemplo, en casos de pacientes con sepsis. En la sepsis hay una disminución del pH, hay un aumento de la temperatura y por consiguiente es un estado hipermetabólico. Las células necesitan más requerimiento de energía y por ende más aporte de oxígeno. Entonces, lo que hace la acidosis es desviar la curva de disociación para disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces va a ceder oxígeno y al ceder oxígeno hacia los tejidos van a haber concentraciones mucho más bajas en circulación sanguínea y eso va a ser detectado también por los vasoreceptores. Entonces también son mecanismos que contribuyen. La hipercapnia es el principal estímulo respiratorio, eso ya lo hemos dicho, excepto en el EPOC. En las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hay una sobreestimulación del paciente con EPOC. ¿Por qué? Porque estos pacientes con EPOC son pacientes retenedores crónicos de CO2. Entonces el estímulo de CO2 en ellos está venido a menos. ¿Y de qué se valen? Del estímulo hipoxémico. Entonces, para que ellos respiren necesitan estados de hipoxemia porque también les he repetido que la hipoxemia es un estimulador de la ventilación. Entonces, si yo a este paciente le doy altos flujos de oxígeno, lo voy a llevar a un estado hiperóxico, ¿no? Entonces, de aumento de oxígeno. Entonces, ya no me van a tener este estímulo hipóxico que le permite ventilar y van a entrar en paro. Por eso que ustedes tienen que tener en cuenta que un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede mantener saturaciones entre 92 y 95 y ser normal para ellos. ¿Ya? Entonces, esos no son estados de hipoxia. No le vayan a poner a un paciente que tenga diagnóstico de EPOC de tipo enfisematoso o bronquítico, cualesquiera que sea, oxígeno a alto flujo. Lo que van a hacer en ellos es deprimir su centro respiratorio y entrar en paro, ¿no? Y los van a matar, ¿no? Los van a matar. Entonces, no es administrar oxígeno por administrar, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta ese punto. Bueno, esta es la circulación pulmonar, las presiones, la presión, esta de acá es la presión en la arteria pulmonar, la presión media en la arteria pulmonar, es de 2, y ahí dice 15, pero es 2, de 8 a 2, y ahí es medido por carácter de Song-Ganz. La hipoxemia alveolar, que produce todos los estados hipoxémicos, producen vasoconstricción, ya con la finalidad de aumentar la tensión arteriolar y aumentar la circulación sanguínea, ¿no? Bueno, este es un cuadrito que se explica cómo es que el paciente en prono va a tener una mejor eh, oxigenación, ¿no? Solo se hace prono a los pacientes que están en estados severos a críticos de COVID. No se recomienda de primera línea en pacientes con enfermedades pulmonares o neumonías leves a moderadas. No está recomendado. Miren, estas son las zonas de West. Las zonas de West comprenden tres zonas. La zona basal, la zona media y la zona apical, o zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3 siempre es la más oxigenada, porque es como si ustedes acá tuvieran una tubería, pues la presión va a ser mucho mayor al inicio de la tubería. Conforme esta va siendo más extensa, pierde presión y conforme esta va haciéndose más distal, pierde mucha más presión. Entonces, los ápices son los menos perfundidos. Acá el BQ significa perfusión y la B, ventilación. Ventilación, perfusión. Entonces, la ventilación, perdón, la perfusión en las bases va a ser siempre mayor que en el ápice. Acá lo vemos. Zona 3. La perfusión es mucho mayor que en el ápice. ¿Qué ven acá? Ven acá un capilar totalmente dilatado, ¿no? En la zona 2, donde la perfusión baja, ven una insinuación de
constricción. A veces se disminuye el lumen, a veces está un poco más vasodilatado. Pero en el caso de la zona 1, acá hay una disminución del aporte vascular y el Q, que es la perfusión, va a ser disminuida, por eso es que se representa como una disminución en la luz capilar, ¿no? Entonces, es así como ustedes deben interpretar, ¿no? Entonces, las bases son más perfundidas. Entonces, nosotros sabemos que esto es cuando un paciente está en bipedestación, ¿no? Cuando un paciente está en prono, boca abajo, ustedes saben que las bases van a ser bien perfundidas. También tienen que saber que el COVID tiene predilección por hacer enfermedades de tipo intersticial a nivel eh, basal. Son basales, bilaterales, subpleurales, también pueden ser múltiples. No, entonces, el objetivo con ponerlo en prono es que la perfusión, esta es la perfusión estando de pie. Al yo ponerlo en prono, hago que se distribuya de manera más homogénea la perfusión. Entonces, la perfusión a nivel de bases, que son las más afectadas, no tengan tanta perfusión porque son más afectadas. Entonces, ¿quién va a compensar esa perfusión? Esa perfusión va a ser compensada por las zonas donde menos perfusión había. Pero yo al cambiarlo de posición, al ponerlo en prono, ¿qué es lo que hago? Hago que esto ya no tenga esa distribución, sino una distribución recta, no así. Entonces va a llevar presión homogénea a tanto la zona media, a la zona inferior, a la zona media y a la zona superior, ¿no? Entonces, y este, por ejemplo, es el pulmón, disculpen el gráfico, este es el pulmón, entonces al pulmón le va a llegar un Q, es decir, una perfusión casi similar a las tres zonas. Entonces estoy mejorando la perfusión del lóbulo medio y del lóbulo superior, que son los menos afectados. No, si hay afectación de todas las zonas pulmonares, sí hay un gran problema, ¿no? Por eso es que algunos no responden, ¿no? A este tipo de maniobras. Entonces acá tenemos el intercambio gaseoso, cómo se da a nivel alveolar. El oxígeno es captado por la hemoglobina y el CO2 es cedido hacia el alveolo para ser exhalado. Este CO2 se exhala y el O2 pasa al capilar, ¿no? Y recupera las concentraciones de oxihemoglobina. Ya, hasta ahí se terminó lo fisiológico. Ahora vamos a entrar en el tema de la siguiente hora de aspectos ya más de oxigenoterapia. Eso fue para que ustedes entiendan cómo es que deben hacer la oxigenoterapia de manera adecuada, ¿ya? Esta es una lámina donde van a observar la zona derecha, o bueno, la zona izquierda, esta que estoy señalando, vamos a ver puntero, esta zona izquierda, donde está un alveolo normal, ¿no? Y acá esta zona va a ser la zona de injuria. Entonces, vean, cómo llega el coronavirus con su spike, ¿no? La proteína S y se une al receptor EK2, ¿no? Al unirse al receptor EK2 va a ser detectado como una CPA, ¿no? Por un macrófago alveolar que lo va a detectar como una célula extraña y lo va a fagocitar, ¿no? Entonces vean cómo esta estructura alveolar, la membrana alveolar, está intacta, indemne, neumocito tipo 2, neumocito tipo 1, ¿ya? Entonces, acá hay células fibroblásticas, hay el capilar, hay una corta distancia entre el alveolo y el capilar. Vean eso, son puntos que ustedes deben ver. O sea, acá la difusión del oxígeno antes de que vengan estos virus se daba de manera adecuada.
se daba de manera adecuada. Circulaba el oxígeno desde el alveolo hacia el capilar. Cuando este macrófago detecta como extraño este virus en la célula, genera una reacción inflamatoria. Normalmente la reacción inflamatoria no debería ser exagerada. Pero ¿qué pasa con este virus? Que produce una respuesta inflamatoria exagerada del organismo, descontrolada. Comienza a generar interleuquina 6 principalmente, ya que es donde ataca tocilizumab, interleuquina 6, inhibidor de interleuquina 6. Entonces, también actúa sobre el factor de necrosis tumoral alfa, el fibrinógeno, va a producir más células presentadoras de antígeno, va a producir sustancias quimiotácticas que van a atraer y activar neutrófilos, y estos neutrófilos van a comenzar a producir más sustancias quimiotácticas, leucotrienos, proteasas, factor oxidativo. Entonces, todos estos factores, sobre todo las proteasas, comienzan a atacar la membrana basal del alveolo. Entonces, esta membrana basal va a comenzar a destruirse, va a perder estructura y va a comenzar a haber un proceso de edema intersticial. Entonces, todo este líquido que ven acá es edema intersticial, a diferencia de las neumonías que producen ocupación de los alveolos por material purulento de degradación. Este produce una neumonía de tipo intersticial, ¿no? Intersticial. Entonces verán acá cómo aumenta el espacio alveolo capilar. La membrana basal está destruida, no hay intercambio gaseoso o es muy difícil. El oxígeno tendría que atravesar toda esta sustancia líquida edematosa y comenzar a difundir hacia el capilar. Hay un aumento del espacio alveolo capilar. Además, hay daño del endotelio vascular. Es por eso que se dan las principales patologías, las lesiones, coagulación intravascular diseminada, porque el daño endotelial que se produce a nivel de este capilar va a generar factores de agregación, y esos factores de agregación van a comenzar a producir trombos, y estos trombos van a generar al final una coagulación intravascular diseminada. Aparte de que se produce un estrés oxidativo a este nivel, mediado por interleuquina 1, interleuquina 6, que también son mediadores de la temperatura, estimulan el hipotálamo para la producción de fiebre, también producen esta activación de neutrófilos a este nivel. Acá están los neutrófilos. Esta activación de neutrófilos lo que produce es aumento del óxido nítrico, sustancias vasodilatadoras, sustancias de adherencia celular. Entonces, este estrés oxidativo producido por los neutrófilos, producido por esta reacción inflamatoria a nivel vascular, lo que me va a producir es una disfunción endotelial. Y al producirse disfunción endotelial hay fuga de agua hacia el espacio intersticial, ¿no? Y produce el edema endotelial. Es así como se da este proceso. Entonces ya saben cuál es el origen. Si ustedes saben el origen, van a saber cómo tratarlo. Esto, en líneas generales, se denomina shunt, cortocircuito. Ya, shunt, porque el vaso no está llegando con un buen aporte vascular y está ocupado el espacio alveolar. Entonces, el objetivo de dar oxigenoterapia es mejorar la oxigenación, mejorar el PAFI, la presión inspirada de oxígeno a nivel alveolar, y tratar de vencer estos shunts, tratar de vencer con las presiones positivas estos shunts. Eso lo vamos a ver, o eso se ve en ventilaciones mecánicas con presiones positivas, o las ventilaciones no invasivas mediante, por ejemplo, los Bortrangs,
mediante las cánulas de alto flujo que te dan presiones, tips controladas, ¿no? Que puedan vencer este tipo de shunts. Concepto. Vamos a entrar en materia de oxigenoterapia. Miren, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiental. ¿Cuál es la concentración del aire ambiental? 21%. 21%. ¿Qué significa eso? Que el aire que nosotros respiramos tiene 100% de elementos. De ese 100% del aire que nosotros respiramos, 21 es oxígeno. ¿Ya? Entonces, ese 21 de oxígeno que nosotros respiramos, 21% de oxígeno que nosotros respiramos, es a nivel del mar. Esto varía cuando es, por ejemplo, a alturas mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces ahí la saturación es distinta. Entonces, 21%. Muy bien. El efecto directo de la oxigenoterapia es aumentar la presión del oxígeno, o sea, aumentar la FIO. La FIO significa fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Que atrae consigo una disminución del trabajo respiratorio y del trabajo del miocardio. Es decir, tú le estás dando un aporte adecuado de oxígeno en el momento indicado para el paciente. No antes, no después, en el momento indicado. Necesario para mantener una presión arterial de oxígeno definida. Ya, por ejemplo, cuando yo le doy, puedo iniciar con cánula binasal. Cuando yo le doy mi canulita binasal, la cánula binasal máximo 5 litros. Máximo. Ya es lo máximo de litraje que yo puedo usar por cánula binasal. Cuando yo le doy 1 litro, le estoy dando acá vamos a poner la FIO, ¿ya? Entonces, para que sepan cuánto de FIO le están dando. ¿Cuánto de FIO le van a dar a este pacientito? Cuando yo le doy 1 litro, le estoy dando 24 de FIO. De 24%, o sea, de 21 a 24. Cuando yo le doy 2 litros, le estoy dando 28. Eso es importante que lo sepan porque así les dan, ese dato le piden en el AGA. Temperatura y FIO. Cuando yo le doy 3 litros, le estoy dando 32. Cuando yo le doy 4 litros, le estoy dando 36. Y cuando yo le doy 5 litros, le estoy dando 40 de FIO. Máximo es lo que puedo llegar con las cánulas binasales, es a 40% de FIO. ¿Ya? Cuando yo le doy máscara de reservorio, le puedo dar máximo hasta 15 litros. ¿Ya? 15 litros. Máscara de reservorio. Cuando yo le doy máscara de reservorio, empiezan ustedes en 7 litros. Después siguen a 8. Después a 9 litros. Y de 10 a 15 litros.
Vean que a partir de 15 litros ya eh, los considero todos casi igual. Ya, de 10 a 15 litros yo le aporto 90% de fío máximo. Algunos dicen 100, pero eso es mentira. Ya, máximo 90% de fío. ¿Por qué? Porque son, máscara de reservorio sigue siendo eh, oxigenación de bajo flujo. Ya, lo único que uso es altas concentraciones de oxígeno, pero sigue siendo un sistema de bajo flujo. Esa es así yo me lo aprendo, ¿no? Cuando son 9 litros, yo le doy un fío del uno menos, es decir, 80%. Fío de 80%. Cuando yo le doy, o sea, de 10 a 15 todos son 90, de 10, más de 10 litros hasta 15 todos son 90. Cuando yo le doy 8 litros, uno menos, le doy 70%. Cuando yo le doy 7 litros, uno menos, 6, 60%. Cuando yo le doy 6 litros, le estoy dando 50%. ¿Ya? Entonces, esas son las FIOs, esa es la FIO, esas son las FIOs del paciente cuando nosotros le ponemos máscara de reservorio. Ya, así yo me lo aprendo, ¿no? Siempre uno menos, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Y a partir de 10, 90. Ya, jamás se obtiene FIO al 100%. ¿Ya? Porque son sistemas de bajo flujo, siempre hay pérdida por espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico. Nunca obtengo 100% de FIO. ¿Dónde voy a obtener 100% de FIO? En los ventiladores mecánicos o en las cánulas de alto flujo, donde tengo presión, ¿no? Donde me dan presión, porque puedo vencer el shunt, ¿no? Y yo controlo cuánto de FIO le puedo dar. Ahí sí puedo llegar hasta 100% de FIO. Ya, muy bien, entonces eso es en esa parte. Bueno, vamos borrando todo esto. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan? Mientras borro esto. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, el uso terapéutico de oxígeno a concentraciones mayores a las del aire ambiente con la intención de tratar o prevenir los síntomas es el concepto de lo que se denomina oxigenación, oxigenoterapia. ¿Cuál es la finalidad? Mantener concentraciones de oxígeno adecuadas en sangre. No, en el caso de los pacientes COVID es importante que ustedes sepan cuándo administrarle oxígeno. Ahora ha cambiado el valor de cuándo se debe administrar oxígeno. Antes era cuando se administraba oxígeno cuando la saturación de oxígeno era menor de 92. Ahora ha cambiado. La saturación de oxígeno se debe administrar cuando ésta está por debajo de 94. Han subido un poco el rango. ¿Por qué? Porque apareció un nuevo término que se llama la hipoxemia feliz, ¿no? Un paciente puede estar en hipoxemia feliz un montón de días y estar generando deterioro de su ventilación sin sentir ninguna repercusión de manera sintomática, pero puede estar en hipoxia, ¿no? Entonces, acá hay que tener bastante cuidado de cuándo administrar oxígeno. El oxígeno es un fármaco, también puede producir toxicidad, puede producir intoxicación por oxígeno, puede generar efectos contraproducentes, barotrauma, teletrauma, ¿no? Entonces hay que saber administrar este tipo de oxígeno. Entonces, nosotros vamos a administrar oxígeno ¿cuándo? Siempre que exista una deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos. Correcto. Por ejemplo, en los casos de hipoxemia. Cuando haya signos de hipoxemia, dificultad respiratoria, cianosis, ansiedad, uso de musculatura accesoria. Cuando la saturación es menor de 90, ya ha cambiado.
¿no? Ya le hemos dicho, menor de 94. Cuando ustedes ven al paciente menor de 96, prenden su alarma y le dicen, por favor, trate de conseguir oxígeno lo antes posible. Y cuando ven que la saturación está por debajo de 94, le ponen su canulita binasal y mantienen esta saturación entre 94 y 96. Eso es en lo que nosotros debemos mantener esa saturación, no más de eso porque también eh, podemos producir algún efecto perjudicial. Hipoxemia documentada, ¿no? La disminución de la presión de oxígeno por debajo del rango normal a nivel del mar es cuando las presiones de oxígeno disminuyen o están por debajo de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Se debe iniciar oxígeno en cualquier persona con saturación arterial de oxígeno disminuida, ¿ya? Venida menos. Entonces acá vemos nuestras indicaciones agudas de oxigenoterapia. Cuando hay hipoxemia arterial, es la indicación más frecuente. Se presenta en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en caso de los EPOC, por ejemplo, mantenerlos siempre en su estado hipoxémico o administrarles oxígeno cuando este sí está por debajo de 90. Ya en los hipoxémicos crónicos, en los EPOCs, ya en ellos cuando está por debajo de 90, sí, le das oxígeno y lo mantienes entre 92 y 95. Más no, ahí se queda entre 92 y 95, más no le van a dar. ¿Ya? Es la indicación más frecuente, se presenta en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, telectasias, neumonías. ¿Por qué neumonía? Porque también produce shunt por ocupación, pero en este caso no sería líquido intersticial, sino sería pus, ¿no? Mal de alturas, neumonitis intersticial. El mal de alturas es tratado únicamente con oxígeno o bajándolo de la altura, ¿no? Neumonitis intersticial, producida por irritantes de la vía aérea, fístulas arteriovenosas porque producen shunts, tromboembolismos también porque producen shunts, porque el tromboembolismo lo que hace es un colapso a nivel capilar, entonces ya no va a haber sangre que fluya a ese nivel, entonces va a haber un cortocircuito. No, eso se denomina cortocircuito o shunt. Hipoxia tisular sin hipoxemia. Sucede en casos de anemia. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el que tienen un paciente, lo saturan y este paciente está con saturación de 92, 93 y ustedes se alarman, oh, COVID. El paciente no tiene síntomas, el paciente no tiene nada, lo único que lo ven es pálido. Entonces, este paciente tiene un estado hipoxémico, no por hipoxia, perdón, tiene un estado de hipoxia tisular, pero no porque tenga hipoxemia, sino porque está anémico. Como les dije, la anemia, la hemoglobina va de la mano con el oxígeno. El oxígeno, cada eritrocito transporta, o cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Ya? 4 moléculas de oxígeno. Por eso es que es un tetrámero la hemoglobina. Entonces, ustedes van a tener en cuenta esas cositas, ¿no? Piensan que es causada por anemia. La intoxicación por cianuro también, porque compite directamente con las unidades ribosomales en las mitocondrias. Inhiben el ciclo oxigenativo. Entonces se va a llevar a una hipoxemia porque no va a tener como el oxígeno unirse a la oxihemoglobina. No, estados hipermetabólicos también, porque, por ejemplo, las acidosis. No, las acidosis producen estados hipermetabólicos y todos los estados hipermetabólicos, como por ejemplo la sepsis, van a producir una desviación de la curva hacia la derecha y permitiendo liberación del oxígeno hacia los tejidos. Y también va a ser una hipoxia, pero no porque tengo una hipoxemia, sino únicamente porque el requerimiento del tejido es mucho mayor. ¿Cómo se tratan esos? Tratando el origen, no, no le van a dar oxígeno, ¿no?
Le van a tratar la anemia, le van a tratar la intoxicación por cianuro, la revierten, le van a tratar el estado hipermetabólico, los antibióticos, disminuir la sepsis, la hemoglobinopatía, le vas a hacer una transfusión o le vas a dar algún inmunomodulador de tratarse de una hemoglobinopatía genética, ¿no? Entonces ahí tienen que tener en cuenta hipoxemia tisular. La hipoxemia tisular es muy distinto, ¿no? La hipoxia, perdón, la hipoxia tisular es muy distinto de la hipoxemia, ¿no? Situaciones especiales, ¿no? Las situaciones especiales en las que está recomendado el uso de oxígeno. Infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque los vasos coronarios dependen bastante del flujo sanguíneo que llegue a la arteria coronaria, ¿no? Entonces, estos van a depender directamente de la concentración de oxígeno. Ya, para ellos el flujo siempre es el mismo. Las arteriolas coronarias no pueden hacer mucha vasodilatación para tener más flujo. No, su flujo, el de ellos es constante. Por eso es que en este tipo de pacientes nosotros le debemos dar más aporte de oxígeno porque pueden entrar en un estado de hipoxemia y hacer vasoconstricción arteriolar. Perdón, coronaria. Ya, a fallas cardíacas igual lo mismo, ¿no? El shock hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono también, ¿no? Criterios de indicación. Bueno, cuando las presiones de oxígeno son menores de 55 milímetros de mercurio, ¿no? Comprobada después de 3 meses de estabilidad clínica y con el paciente recibiendo un tratamiento completo. Entonces, esos son en el caso de los EPOC, ¿no? En el caso de los EPOC. Esas son indicaciones para un paciente con EPOC, ¿no? En el caso que tenga hipertensión pulmonar, un hematocrito superior a 55, sobrecarga ventricular derecha por un cor pulmonar, trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? Pacientes con enfermedad respiratoria crónica diferente a la del EPOC, por ejemplo, las fibrosis pulmonares, patologías intersticiales, neumonitis, ¿no? Entonces, son una indicación poco frecuente, pero también deben conocerla, ¿no? Aumenta la supervivencia en pacientes con EPOC, claro, pero tienen que administrarla de manera adecuada. Entonces, ¿cuándo indicamos oxigenoterapia domiciliaria? Cuando en estos pacientes con EPOC tenemos una presión de oxígeno menor del normal, menor de 60. ¿Ya? Las presiones de oxígeno normales tienen que ser entre 80 y 100. ¿Ya? Entramos en insuficiencia respiratoria cuando las presiones de oxígeno son menores de 60. ¿Y por qué toman 55 en el paciente con EPOC? Toman el 55 porque el paciente con EPOC es un hipoxémico crónico. ¿Ya? Entonces toman un poco más abajo, porque no pueden tomarlo en 60, porque en 60 le deprimen el centro respiratorio y se muere. ¿Ya? Por ser el oxígeno un medicamento, debe ser administrado según 5 principios fundamentales. Dosificada. Siempre tienes que tener, como les dije, el valor de oxigenación por pulso oximetría entre 94 y 96, cuando es tratamiento, ¿eh? Porque después tienes que dejar que él solito jale. Cuando él solito comienza a jalar oxígeno, ustedes pueden ver la saturación en 97, 98 y pueden hacerle destete progresivo, ¿no? Tiene que ser continuada. No existe eso de que te doy oxígeno por 1 horita y te lo quito. No. No existe eso de que, a ver, te cansas mucho, ya te doy. Ya no te cansas, te quito. No. Es continua, controlada porque siempre tiene que tener una pulsioximetría para ver cuál es el valor y no intoxicarlo. No humidificada, porque tiene que cumplir los criterios de adecuada humidificación, porque nosotros cuando calculamos también, o cuando se calcula las presiones intraalveolares, siempre el oxígeno que nosotros respiramos es calentado y humidificado por las coanas. Entonces nosotros tenemos que darles a ellos un oxígeno similar al que nosotros o al que nos provee las coanas, ¿no? Entonces siempre es temperada y humidificada. Claro que cuando ustedes le dan por balón no es temperada, ¿no? Sí es humidificada porque, ustedes ven
que le ponen un humidificador debajo de la zona donde va a dar oxígeno, ¿no? Pero calentada no. ¿Dónde te dan oxígeno caliente? En los ventiladores mecánicos, en las cánulas de alto flujo, ¿no? Siempre tiene que ver el estado del paciente, la severidad del cuadro, ¿no? La hipoxemia. La hipoxemia es la disminución de oxígeno por debajo de los límites normales detectados en sangre, ¿ya? Hipoxemia es la disminución de la presión de oxígeno por debajo de los límites normales para la edad del sujeto en la práctica clínica. Se dice que existe hipoxemia arterial cuando la presión es inferior a 80. Cuando es inferior a 80, estamos en una hipoxemia leve. ¿Ya? De 80 a 70 hipoxemia leve, menor de 80 hipoxemia leve, menor de 70 hipoxemia moderada y menor de 60 ya es una hipoxemia severa. Y ya hay disminución. ¿Dónde se comienza a ver disminución de la saturación? Cuando esta hipoxemia cae, está por debajo de 60. Ya, la hipercapnia arterial, la presión de CO2, cuando esta presión de CO2 es superior a 45. ¿Cuál es el valor normal? Es de 35 a 45, ¿ya? Hipocápnica cuando está por debajo de 35, hipercápnica cuando está por encima de 45, ¿no? Entonces, esos son los valores normales, ¿no? Hipoxemia es la disminución del contenido de oxígeno y de presión de oxígeno dentro del alveolo, ¿no? Esta definición es amplia, se presenta se puede prestar a confusiones, ya que la relación entre la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno no es lineal. ¿A qué se refiere eso? A que la concentración de oxígeno es directamente proporcional a la cantidad de perfusión alveolar que va a llegar al alveolo. Entonces, la presión arteriolar puede descender sin cambios significativos en su contenido. Es decir, todavía con una adecuada perfusión, el alveolo puede, en algún estado hipóxico leve que él tenga, proporcionar una adecuada oxigenación a la presión arteriolar de oxígeno. Cuando vean una PA chiquita, esa significa presión arteriolar de oxígeno. Cuando vean una P y una A mayúscula, esa es presión alveolar de oxígeno, ¿ya? Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces, la presión arteriolar de oxígeno puede estar disminuida en casos de anemia o intoxicación por dióxido de carbono. ¿Por qué? Por monóxido de carbono. El monóxido de carbono, acá es ya teoría de difusión de gases. El monóxido de carbono es 200 veces más difundible que el oxígeno. ¿Ya? ¿Qué significa eso? El CO es más afín por la oxihemoglobina que el oxígeno. O sea, encima que difunde más, va a desplazar al oxígeno de la hemoglobina. Entonces ahí van a ustedes a tener una disminución de la presión de oxígeno con por un desplazamiento del monóxido de carbono. Por eso es que las muertes que se dan por intoxicación por monóxido de carbono son muertes de tipo hipoxémicas, ¿no? Pero no porque no tenga el adecuado aporte, sino porque hay demasiado monóxido de carbono y este desplaza al oxígeno, ¿no? Eso se llama difusión de gases. El monóxido de carbono es 200 veces más difusible que el oxígeno y el dióxido de carbono, el CO2, es 20 veces más difundible que el oxígeno. Mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia, ¿no? De la hipoxia. La hipoxemia es la disminución de la FIO, ¿no? El shunt de derecha a izquierda siempre genera un desbalance BQ, ¿ya? O sea, hay una ventilación, una disminución de la ventilación alveolar por ocupación del espacio, como en el caso del COVID, o hay una disminución por disminución en la perfusión, en el caso de las anemias, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a tratar cuando hay una disminución o hay una hipoventilación alveolar? Esa es la que se trata con oxígeno. Las anemias, no corrijo únicamente la anemia. Las isquemias, en ese caso sí le puedo dar aporte de oxígeno.
porque hay una reducción del flujo sanguíneo. Toxicidad tisular, intoxicación por cianuro. ¿No? En ese tipo no se les puede dar, hay que tratar la causa, hay que tratar la intoxicación por cianuro. Consumo excesivo de oxígeno tisular, fiebre alta, ejercicio muscular intenso. Ahí se puede dar un aporte de oxígeno porque la curva se disocia, no se va hacia la derecha. La hipoxia se define como la disminución del aporte de oxígeno a las células, lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos celulares normales, ¿no? Y este puede generarse por diferentes mecanismos. Acá está lo que tanto les mencionaba, ¿no? Cómo la curva de disociación de oxígeno se modifica. Rápidamente, para que tengan conocimiento de esta curva. Efecto Aldane cuando la disminución disminuye la afinidad. ¿Ya? Si disminuye la afinidad, cede oxígeno. El oxígeno se va, lo botan. ¿Ya? Cuando tiene aumentada la afinidad, el oxígeno se une a la hemoglobina. ¿Ya? Conceptos básicos. ¿Ya? Disminuye afinidad, oxígeno se va. Aumenta afinidad, la hemoglobina agarra el oxígeno. ¿Ya? Entonces va a pasar todo lo contrario con el CO2. Disminuye la afinidad, mira la curva primero, a presión de oxígeno, oxihemoglobina. O sea, hemoglobina saturada, presión de oxígeno. ¿Ya? Entonces, y lo contrario va a pasar con el CO2. Si yo disminuyo mi afinidad por el oxígeno, es decir, mi hemoglobina suelta oxígeno, el CO2 se va a fijar a la hemoglobina, ¿no? Disminuye la afinidad. Entonces, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Lo libera hacia los tejidos, ¿eh? Lo da hacia los tejidos. Entonces, mi hemoglobina va a ser ocupada por el CO2. Entonces, aumenta la afinidad del CO2. Esta curva es para el oxígeno y la hemoglobina. La otra conclusión que yo saco es producto de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué eventos a mí me producen una desviación de la curva hacia la derecha? O sea, que disminuya la afinidad y ceda. Yo me lo he aprendido así. Todos, para que me vayan toda la curva hacia la derecha, todos me aumentan. Ya todos me aumentan. Ustedes no le hagan caso acá a la disminución del pH. Ustedes van a tener otro concepto para lo de la disminución del pH. Ya, la disminución del pH, ustedes saben que la fórmula del pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿No? Tienen que saber eso. Entonces, cuando yo tengo una disminución de pH, ¿qué le están pasando a mis hidrogeniones? Que son los que miden el pH. Están aumentados, ¿no? Entonces están aumentados. Entonces, cuando yo tengo un incremento de los hidrogeniones, estoy en estado acidótico. Entonces, mi mnemotecnia acá sería, cuando se va toda la curva hacia la derecha, todo aumenta. Aumenta mi cantidad de hidrogeniones, aumenta mi difosfoglicerato, mi 2,3 difosfoglicerato y aumenta mi temperatura. Entonces, aumentan los hidrogeniones, ¿por qué? Si aumentan los hidrogeniones, si van a aumentar mis hidrogeniones, van a disminuir mi pH. ¿Ya? Entonces, todos aumentan hacia la derecha, pero se van a tener en cuenta que aumenta la cantidad de hidrogeniones. ¿Ya? Así se lo aprenden. Para el examen de residencia viene eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un estado acidótico, por ejemplo, una sepsis, cuya principal complicación es una acidosis de tipo metabólico, van a disociar la curva hacia la derecha. Entonces, efecto Aldane, disminuyen la afinidad del oxígeno, el oxígeno se cede.
¿no? Se cede a los tejidos. ¿Por qué? El oxígeno que cede a los tejidos, vamos a tener que este oxígeno cedido a los tejidos son por requerimiento, porque ustedes saben que la acidosis es un estado hipermetabólico, ¿no? El 2,3 difosfoglicerato es una proteína de unión hemoglobina. Cuando este aumenta, desplaza al oxígeno, ¿no? Desplaza al oxígeno. Y la temperatura también desplaza al oxígeno. Todo lo contrario va a pasar en, cuando la curva se desvía hacia la izquierda, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Todo disminuye. Hacia la izquierda todo disminuye. Hacia la derecha todo aumenta. Siempre hacia la derecha todo va para arriba. Y hacia la izquierda todo disminuye. Pero disminuye la concentración de hidrogeniones, ¿no? Si disminuye la concentración de hidrogeniones, voy a tener un aumento del pH por esta fórmula del logaritmo, ¿no? Entonces, si disminuye mi concentración de hidrogeniones, aumenta mi pH. Entonces, la alcalosis, la disminución del 2,3 difosfoglicerato y la disminución de la temperatura me van a producir estados de mucha afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces no va a ceder oxígeno, no va a ceder el oxígeno, la hemoglobina no va a ceder el oxígeno hacia los tejidos, ¿no? Entonces van a estar estados de hiperoxia, ¿no? Y mientras estos son estados hipóxicos, porque ceden, quedan de hiperoxia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? La parte de oxigenoterapia es realmente básica, tienen que entender esto para que hagan buen uso de ello, pero a las finales esto es realmente básico y práctico. ¿Ya? Entonces ahí está el efecto Aldane, el efecto Bohr, que son únicamente eh, las recopilaciones de lo anterior ya mencionado, ¿no? Acá, por efecto, vemos el efecto Aldane, cuando el oxígeno se queda en el tejido, y acá se ve que desplaza al CO2, ¿no? A ver, acá hay una pregunta. ¿Cuándo se debe quitar el oxígeno? Se le debe quitar al oxígeno de manera progresiva. Se hace así, por ejemplo, tú lo pones a cánula binazal a 5 litros, primer día, se responde entre 94 y 96, ¿ya? Cuando comienzas a tener oxigenaciones por encima de 97, 98, le disminuyes un litro y otra vez lo llevas a oxigenaciones de 94, 96. El paciente vuelve a recuperar función pulmonar y vuelve a tener con esos 4 litros una oxigenación de aproximadamente 94, perdón, 97, 98. Vuelvo a bajar un litro más. Eso va a pasar conforme pasen los días. Entonces vuelvo a llevar a mi paciente a unas concentraciones entre 94 y 96. Mi paciente sigue con 3 litros. Al siguiente día, si mi paciente veo que yo ya mejoró su oxigenación y está en 97, 98, vuelvo a bajar un litro más, vuelvo a bajar un litro más y lo dejo en 2 litros. Ya, una vez que lo tengo en 2 litros y tengo mi saturación entre 94 y 96, lo puedo bajar un poquito más si es que veo que tolera bastante. Eso depende de la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, yo le bajo un litro más al siguiente día cuando veo que la saturación con 2 litros ha mejorado y ya no está entre 94 y 96, sino subió a 97, 98. Le vuelvo a bajar un litro más, lo llevo otra vez a 94, 96 y espero otra vez que el paciente siga recuperando. No lo hago dependiente de oxígeno. Este es un proceso progresivo. Luego, cuando llego a un litro, lo tengo con un litro entre 94 y 96. Y veo que con el pasar de los días o al día siguiente se puede recuperar muy rápido el paciente. Esta saturación está entre 97 y 98, lo bajo a medio litro. Lo dejo en medio litro y mi paciente saturando entre 94 y 96. Puede saturar también a veces 97 porque se recuperan bastante rápido. Entonces, una vez que yo tengo con medio litro una saturación de 97, 98 por un día, todo el día permanecido en 97, 98, hasta me puede llegar a 99, le quito ese medio litro y pruebo destete. Le quito todo el oxígeno y lo saturo cada 6 horas.
Si la saturación dentro de los 3 días siguientes no me ha caído por debajo de 94, tolere el destete. Si es que me vuelve a caer la oxigenación, le vuelvo a poner oxígeno, porque pueden regresionar, ¿ya? Pueden haber zonas inflamadas que produzcan todavía algún tipo de repercusión o repercusión en la oxigenación. Entonces, es así como ustedes lo destetan, ¿no? Ahí está la respuesta a la pregunta de Rosario López Bendezú. Acá, diferencias, ¿no? La hipoxemia es la presión alveolar de oxígeno menor de 80, ¿no? Arteriolar de oxígeno menor de 80. Insuficiencia respiratoria, cuando la presión de oxígeno es menor de 60. Hipercápnica, cuando es mayor de 45, eso ya lo hemos visto. Hipoxia, cuando hay déficit del aporte de oxígeno a las células. No, ahí están las que les decía, la normal de 80 a 100, la hipoxemia leve de 60 a 70, menor de 60 ya es moderada y menor de 40 ya es grave. Acá, los tipos de hipoxemia, ¿no? Hipoxemia tipo 1, la hipoxémica, la tipo 2, la hipercápnica y la tipo 3 mixta. Ya para recordar nada más, vamos porque ya nos está ganando el tiempo, nos hemos entretenido mucho en lo otro. ¿Ya? Entonces, dispositivos de ventilación mediante bomba, ¿no? Miren, en sí ustedes pueden usar o concentradores, hay concentradores que te dan hasta 10 litros, ¿ya? Y hay concentradores que te dan 5 litros, ¿ya? Cánula binasal puedes usar solo con concentradores de 5 litros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, concentradores de oxígeno. El concentrador se ha de colocar a 15 centímetros de la pared o del mueble, porque estos son tienen filtros, ¿ya? Tienen filtros. Estos filtros calientan a veces. Tienen que estar bien en un lugar bien ventilado, donde no haya mucho polvo, ¿no? Porque el filtro se tiene que cambiar cada semana, o dependiendo si la zona es muy contaminada, cada 2, 3 días, ¿no? Hay que esperar 5 o 10 minutos después de la puesta en marcha hasta su utilización. Siempre verifiquen que salga oxígeno por la cánula binasal. A veces presentan algún tipo de obstrucción, este tipo, o tienen métodos de bloqueo, ¿no? Siempre verifiquen eso. Depende de cada proveedor. Hasta 15 metros de distancia, tienen bastante uso actualmente, ¿no? Pueden colocarlos en una alfombra, hay que moverlo siempre en posición vertical, nunca en horizontal, porque tienen los ventiladores o los filtros, todos que tienen adentro, tienen que estar siempre en esa posición. El concentrador portátil debe estar siempre conectado, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Elección. Pacientes sin o escasa movilidad. Fuentes de oxígeno fijas, ¿no? Predominantemente el concentrador estático, ¿no? Pueden también, cuando los pacientes tienen bastante movilidad, comprarse concentradores que son movibles, que tienen rueditas, ¿no? Pero claro, para salida corta siempre, ¿no? Siempre oxígenos portátiles. Hay hasta ventiladores en maleta, ¿no? Pero esos están muchísimo más caros, ¿no? Pacientes con mayor movilidad, estancia en centros de día, actividad laboral, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con EPOC crónico usan bastante concentradores, ¿no? Tipos de sistemas, de alto flujo y de bajo flujo, ¿no? Los de alto flujo son los que, por ejemplo, ventiladores mecánicos, los CPAP, las cánulas de alto flujo, los sistemas Bortran, los sistemas snorkeling, ¿no? Los de bajo flujo son las cánulas binasales y las máscaras de reservorio, ¿no? No proporcionan la total de gasimetría y parte del volumen se queda en el espacio muerto anatómico. No vencen chance, no vencen chance. Entonces, si es que un paciente va a tener muchos chance, no lo van a vencer. No, entonces ahí está. Inicio y mantenimiento de la oxigenoterapia, ¿no? El oxígeno es esencial para el funcionamiento celular. Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Pueden usar un método isolate, también llamada como incubadora. Eso es en el caso de, por ejemplo, de recién nacidos. Eso se usa más para los recién nacidos, ¿no? Donde la incubadora tiene métodos de oxigenación a presión positiva, ¿no? Y al neonato se les pone ahí,
También hay CPAPs para los neonatos que te producen presiones constantes, ¿no? Ahí están las máscaras de reservorio, las cánulas binasales, también hay máscaras de traqueostomía, ¿no? Que se conectan al traqueóstomo, sondas nasales, los tubos, las máscaras faciales, la máscara facial con reservorio. La máscara facial te aporta casi lo mismo que una cánula binasal. Alto flujo y bajo flujo, ¿ya? Ustedes en los sistemas de ventilación eh, en casa domiciliario van a usar puro bajo flujo, ¿ya? No pueden usar alto flujo. Por el alto flujo esos tendrían que tener un punto de oxígeno que maneje presiones de oxígeno más de 15. Y ahí eso no lo tienen, solo lo tenemos en los hospitales, ¿ya? ¿Qué alto flujo? ¿Cuál podemos usar? Sistemas Venturi, cánulas alto flujo, sistemas Bortrans que se están creando, ¿no? De bajo flujo, cánulas binasales, máscaras simples y máscaras de reservorio, ¿no? Eh, el alto flujo y el bajo flujo, ¿no? ¿Cuánto máximo de aporte puedo tener con bajo flujo? 40 litros por cánula binasal, ¿no? El flujo de aire 40 litros por minuto, ¿no? Igual cuando acá coge el aire 30 litros por minuto en el caso de usar a menor concentración las cánulas binasales, ¿no? Oxigenoterapia. No proporciona la totalidad del gas inspirado, porque no te emite compresión. Parte del aire inspirado debe ser tomado del medio ambiente. ¿Ya? Acá también en las máscaras de reservorio que puedan usar, ustedes pueden, la tablita que les di es sin reinhalación, pero hay máscaras de reservorio con reinhalación. Ya cuando son con reinhalación, eh, esos flujos cambian, ya es menos, porque hay máximo se llega hasta 70, 80, ¿ya? Siempre que sean para que les aporte a ustedes el 90 sin reinhalación, sin reinhalación. Ya no proporciona la totalidad del gas inspirado, parte del aire inspirado debe ser tomado del medio ambiente, ¿ya? Eso es en el caso de las máscaras de reinhalación, ¿no? O en las cánulas binasales. Ahí están las cánulas binasales, un paciente está cianótico, ¿no? Son tubos elásticos flexibles que se adaptan a las fosas nasales y se mantienen sobre los pabellones auriculares, producen poco trauma nasal, el paciente puede alimentarse de manera adecuada, no tiene la necesidad de quitársela, puede comer de manera normal. A diferencia de las máscaras de reservorio, que el paciente necesita quitarse las máscaras de reservorio para poder alimentarse. Eso es contraproducente porque vamos a tener, eh, mientras él se alimenta, va a tener que estar en un estado hipóxico, ¿no? Porque no va a estar con la máscara de reservorio en el momento de la alimentación porque no se puede. Cánulas o gafas nasales es el sistema más usado para administrar oxígeno, máximo 5, ¿ya? Máximo 5 litros por minuto. Más no se puede dar, ¿ya? Irrita la nasofaringe. ¿Por qué? Porque es gas, aire no calentado. Va a secar la vía aérea, ¿no? Te puede producir escoriación, te puede producir sequedad de esa zona, puede producir algún tipo de, por ejemplo, de sinusitis, producto de ese aire frío, ¿no? Te puede producir dolor en la zona, irritación, ¿no? Entonces, en pacientes, pueden producir generalmente sinusitis en pacientes que tienen el antecedente, no lo pueden exacerbar porque secan la vía aérea superior. A todos no les da, a todos no les da. Mascarilla simple de oxígeno, ¿no? Esta también, máscara con dispositivo de plástico, suave y transparente, cubre la boca y la nariz, ¿no? También se usa, pero no es recomendable. Es recomendable esta, pero con máscara de reservorio, porque casi la misma concentración de oxígeno que voy a tener con la cánula binasal me da con esta máscara simple, ¿no? Y peor porque esta no me ayuda, porque se tiene que quitarla cuando va a comer. Oxigenoterapia de alto flujo, ¿no? En la oxigenoterapia de alto flujo acá vamos a ver los sistemas Venturi, ¿no? Los sistemas Venturi. ¿No? Esos son con reguladores o válvulas reguladoras. Los sistemas de alto flujo proporcionan la totalidad del gas inspirado para regular, ¿no? El paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema.
La mayoría de los sistemas de alto flujo usan el mecanismo Venturi, ¿no? Entonces, ahí tenemos un alto flujo con un sistema Venturi, ¿no? Hay de colores y se regula, ¿no? Según la FIO que tú quieras, según la fracción inspirada que tú quieras, ¿no? Ahí se regulan, según el litraje que tú quieras. Eso no es recomendable para los pacientes COVID tampoco. Lo único máximo tenemos un aporte del 50%. O sea, con el sistema Venturi máximo 50, lo único que te beneficia es que te da un mejor control de la FIO, ¿no? Pero podemos obtener mayores concentraciones de oxígeno con las máscaras de reservorio, ¿no? El sistema Venturi siempre el aire ambiente ingresa, pero hay siempre un gas exhalado. Entonces, al final del sistema Venturi, lo que voy a recibir yo es lo que se programa o se programa en el sistema, ¿no? Máscaras con reservorio sin reinhalación. Ah, sin reinhalación es cuando ustedes tapan esto, ya, sin reinhalación. Ahí obtienen hasta 90% de FIO. Ya, con reinhalación es cuando le sacan estas cositas y tienen hasta 70, 80 de FIO máximo. Más no, ya, 70 máximo. Entonces acá están, ¿no? Oxígeno por cánula binasal, ahí están las proporciones, ¿no? Oxígeno con máscara, casi igual, puedo aportar un poco más nada más, pero estos no son usados, ¿no? Acá, con reservorio, máscaras con reservorio, ¿no? Ese es otro tipo de literatura, las que les di es la que usamos actualmente, ya esa memorícensela, la que les di, ahí lo han copiado, ¿no? Entonces, esa. Y de 8 a 12 litros, de 90 a 99, pero esta no es tanto que te den hasta el 100%. Ningún sistema de bajo flujo te va a dar oxígeno al 100%. Solo los sistemas de alto flujo con presiones te van a dar oxígenos al 100%. Máximo 90. Máximo 90. Bueno, acá están más de los sistemas, por ejemplo, los Venturi. No usamos tanto los sistemas Venturi, ¿no? Acá está el efecto Venturi, que es de concentración. En los sistemas de concentración, ¿no? De oxigenación. Muy bien, chicos. ¿Tuviesen alguna pregunta? ¿Algún caso que quieran comentar? ¿Algún paciente que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Cómo usar algo que no haya quedado claro? Entonces, mira, algo para dejar algo claro. Ya cuando ustedes usan cánula binasal a 5 litros y su paciente cae por debajo de 92 la saturación, cambian a máscara de reservorio. ¿Ya? Ya. ¿El balón de oxígeno y concentrador dan la misma concentración de oxígeno? No. Ya, los concentradores pueden conseguirlos hasta de 10 litros por minuto. Concentradores. Hay de 5 y de 10 litros por minuto. Claro que el de 10 litros va a estar mucho más caro que el de 5 litros. El de 5 litros aproximadamente está a 4.500, 5.000 soles, ¿no? El de 10 litros no debe estar más caro, ¿no? Los balones de oxígeno me aportan máximo 15 litros. Máximo 15 litros. No me aportan más. Ya, yo en los balones de oxígeno máximo tengo un aporte de 15 litros. 15 litros. Más no puedo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente con cánula binasal y este paciente está con cánula binasal a 5 litros y yo tengo mi balón de oxígeno en casa, a este paciente con cánula binasal a 5 litros y veo que la saturación me cae por debajo de 92 o no mantengo mi concentración de oxígeno con cánula binasal eh, a 5 litros, que es el máximo, no la mantengo entre 94 y 96 y me comienza a desaturar, comienza a caer 93, 92. ¿Qué es lo que hago? Paso a mi paciente a máscara de reservorio, ¿ya? Si tuvieran cánulas de alto flujo, es mejor dar cánulas de alto flujo de manera precoz,
Ya es mejor darles cánulas de alto flujo de manera precoz. Se ha visto que hay una mejor respuesta a las cánulas de alto flujo de inicio precoz a un paciente que no tolera cánula binasal. Entonces, pero esas cánulas de alto flujo son realmente carísimas, pues una cánula de alto flujo no baja de sus 10.000 soles, las más simples, ¿no? Son sistemas de presión controlados, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que el costo también, pues, ¿no? Si pueden conseguirlo, si podemos usar cánulas de alto flujo, se usa cánulas de alto flujo. ¿No? Entonces, pero si no tienen, empiezan con máscara de reservorio, ¿no? No, la cánula binasal no funcionó, cánula binasal a 5 litros, paso a máscara de reservorio a 10 litros, ¿ya? De frente a 10 litros. Y después titulo. Si es que mi saturación se mantiene en 98, 99, comienzo a bajarlo, litro por litro, igual. Se sigue manteniendo hasta mantener en una concentración 94, 96. ¿Ya? Mi objetivo es mantenerlo en esa concentración. ¿Por qué? No tengo que darle ni mucho, no tengo que darle ni poco. Si le doy mucho, puedo producir zonas de atelectasia. ¿No? Si le pongo oxígeno 15 litros y mi paciente recibe toda la presión de oxígeno, puede producir atelectasia. ¿Ya? Entonces, paso de cánula binasal a 5 litros a máscara de reservorio a 10 y titulo. ¿No? Voy viendo. Responde bien y le bajo un poquito, un litro. Le bajo otro litro. Lo dejo en 7. Ya con 7 me responde a 94, 96. Ahí está en 96 constante. Ya, ahí lo dejo. Ya, ahí lo dejo. Ya, dice, ¿cómo influye la pureza del oxígeno en la oxigenoterapia? He escuchado que el oxígeno de 99% es mejor que el oxígeno de 93%. Eso depende de, ustedes tienen que usar oxígeno medicinal, ¿no? Con una adecuada concentración, ¿no? Concentraciones de oxígeno en balón del 100%, ¿no? Entonces, no van a usar oxígeno, pues, de lo que se ve en las noticias que no son medicinales, ¿no? Esos tienen concentraciones de oxígeno muy bajas, eso no sirve, eso no se usa, ¿no? El oxígeno medicinal tiene concentraciones del 100% de oxígeno en el balón, o sea, es un balón de solo oxígeno. O sea, solo es oxígeno, el balón no tiene ningún otro elemento. No, ese es el oxígeno medicinal. Los otros no sirven, no sirven. Como me dice, buenas tardes. Si mi paciente con volumen pulmonar comprometido 40% y en caso de bulla, de una bula se referirá con saturación de 94, ¿qué recomendación? Si es que está con una saturación de 94, es recomendable que ya se le inicie cánula binasal a 1 o 2 litros por minuto. Si tiene antecedentes de bulas, ¿no? De bulas, eh, las bulas son dilataciones bronquiales. Si hay un compromiso de bulas, no es candidato para cánulas de alto flujo, no se les va a poner. Le puedes dar oxigenoterapia, sí, pero no le puedes dar cánula alto flujo si se tiene como antecedente una bula, ¿no? Hoy es, bueno, a ver, ¿quién hizo esta pregunta? O quizás quiso decir otra cosa, ¿no? Maffer Loaiza, ¿no? ¿Te referirías a las bulas diagnósticas, o sea, las bulas por deterioro pulmonar, ¿no? ¿O a qué te referías? ¿No? En el caso de bulas no se puede usar, es una restricción de uso de ventiladores de alto flujo, ¿no? Pero si está con una saturación de 94 y ya tienes que ir preparándote con usar un concentrador o un balón de oxígeno para ponerle cánula binasal, ¿no? Si ya ves que la saturación es 93, ponlo, un litro, a 1 litro por minuto y ve cómo tolera. Claro, exacto. Eso quiere decir que si doy oxígeno con balón y concentrador a 5 litros, el FIO es de 40, claro, tú le estás regulando la FIO. O sea, el aporte de oxígeno del concentrador depende de la cantidad de litros por minuto. O sea, por ejemplo, si yo le doy 5 litros en el balón de oxígeno, me da una FIO de 40. Si yo le doy 5 litros con el concentrador, me da una FIO de 40.
No, el problema con el concentrador es que es una máquina, ¿no? Al inicio, nuevecito me va a producir concentraciones de oxígeno de 5 litros por minuto de manera constante. Es como si ustedes hicieran correr su carro todo el día, porque este concentrador está todo el día, todo el día, toda la noche, toda la tarde, a cada momento, siempre a 120 kilómetros por hora. Ese carro va a tener un deterioro, ¿no? Va a disminuir su performance. Entonces, lo mismo pasa con los concentradores. Son máquinas que a las finales van a disminuir un poco y quizá cuando le administre oxígeno a 5 litros, en realidad no esté aportándole esos 5 litros que él necesita, ¿no? Entonces, esa es la única deficiencia con los concentradores, que son máquinas que constantemente se pueden deteriorar, ¿no? Bueno, con esto acabamos. Una COVID con 95% de saturación, hipertenso, bien de diapositivos diagnóstico de Dijon, infeliz súper alto y probabilidad hay que complicaciones, compromiso pulmonar del 15% según tomografía. Si es que te satura todavía 95 con un compromiso pulmonar del 15%, mantente la expectativa. No le des corticoides, no le des antibióticos, no le des nada. Si está haciendo fiebre es por el COVID. ¿Ya? Los antibióticos y los corticoides aumentan la mortalidad, no le des. Nosotros no tratamos tomografía. Si tiene compromiso pulmonar del 75%, del 15%, ya es catalogado como un COVID leve. Ya es moderado cuando comienza a tener desaturación, ¿no? Muy bien, chicos. Eso sería todo por esta tarde. Muchas gracias por haber compartido este domingo con nosotros. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, chicos. Gracias, doctor. Excelente la ponencia. Gracias a los participantes por su presencia en este evento científico. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado.